Amigos televidentes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Esferas de Poder. Queremos dar la bienvenida al senador del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia de Santiago, al doctor Francisco Domínguez Brito. Senador, muchas gracias por el honor de acompañarnos aquí en Esferas de Poder. Para nosotros es de gran satisfacción el contar con su presencia para compartir aquí con los amigos televidentes muchas cosas que quieren saber de usted, tanto como legislador como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, para mí también es un gran honor estar aquí en tu programa. Bueno, eres una persona a quien respeto, admiro mucho y que cada uno jugando su rol hemos compartido, digamos, una labor. Yo como procurador o en el área de justicia, tú también en tu labor de comunicador y de periodista. Y de verdad mi admiración y mi respeto y te reitero el gran honor de estar aquí contigo. Gracias, senador. Senador, no hay lugar a dudas que la primera pregunta que asalta a cualquier periodista frente a su figura es el hecho de la situación en Santiago. Usted conserva sus niveles de popularidad en la zona según los últimos sondeos. Ha hecho un desprendimiento para dar paso a una figura que también goza de mucha simpatía, que es Julio César Valentín. También el PLD está inmerso en el debate de la candidatura a la sindicatura por Santiago, donde el comité político ha ordenado hacer una encuesta para determinar los niveles de concreción de la alianza electoral. ¿Cómo puede Francisco Domínguez Brito abordar el panorama de Santiago actualmente en esas dos dimensiones? Mira, desde el punto de vista de la sindicatura, el comité político ha celebrado una serie de encuestas, ha celebrado también una serie de reuniones con las diferentes estructuras partidarias de Santiago. Y bueno, ahora culmina también una última etapa, digamos, de verificación y de revisión de los estudios de las encuestas a los fines de determinar cuál sería el candidato a síndico por el municipio de Santiago. Como sabes, está en juego una alianza con el Partido Reformista Social Cristiano. Sin embargo, nosotros esperamos que la decisión que se tome al final sea lo que más convenga a los intereses del Partido de la Liberación Dominicana, de la alianza también, pero sobre todo de la ciudadanía de Santiago. Ya veremos cuál será la decisión sobre nuestro próximo candidato a síndico. En cuanto a la senaduría, está más o menos, diríamos que definido. Tenemos una gran boleta, una gran candidatura, no solo en la senaduría, sino también en la boleta congresional de manera integral. Nuestros diputados y candidatos a diputados son muy fogueados, muy trabajados ya también en la comunidad y han hecho una gran labor como representantes. Es decir que yo confío que en Santiago vamos a tener un buen resultado el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es el camino que de ahora en adelante trillaría usted luego de concluir su mandato en el Congreso el 16 de agosto próximo? Yo asumiría un proyecto nacional, culmino un proceso de reflexión, trataré de llegar ya a la ciudadanía con un proyecto de nación, con una visión de Estado, con aquello que yo creo que es mi verdad en función de cómo debemos manejar la cosa pública, de continuidad, ¿por qué no? También a grandes acciones que se han hecho y que se vienen realizando por parte de nuestro partido y sobre todo de nuestro presidente Leonel Fernández. Así es que continuaremos con ese proceso y yo pretendo darle seguimiento y ser una opción, te reitero, con una visión del Estado, de la sociedad, con una necesidad que creo de cambiar actitudes, de cambiar culturas, de que hagamos un esfuerzo entre todos para que las cosas caminen mejor. Sobre todo en este momento que vemos dificultad con la seguridad ciudadana, pero más ligado a la corrupción en los elementos de persecución. En este momento que tenemos una nueva Constitución de la República, que ha sido un gran paso de avance, una gran iniciativa del presidente Fernández, nuevos retos para la aplicación de esa gran Constitución que tendrá que enfrentar en estos próximos 2 años el presidente Fernández y el presidente que siga darle continuidad a esos esfuerzos. Es decir, que tenemos grandes retos y para mí sería un honor también trabajar con esos retos. Es decir, que después de usted salir del Congreso, inmediatamente comenzaría su proyecto. Iniciaría un proyecto nacional. En busca de la candidatura a la presidencia por el PLD.
esperando que gente como tú, que mantengan su independencia, pero también siempre su testimonio de lo que uno es, porque alguien me decía, bueno, tú no eres una persona que tiene mucho dinero para dar, clientelar, o que asumes tal posición. Yo digo, bueno, yo soy lo que soy. Ya tú decías al inicio, yo he ocupado diferentes funciones públicas, con mis virtudes y mis defectos, eso es lo que soy. Me ha traído grandes confrontaciones, grandes enemistades. Bueno, yo respeto y lo entiendo, pero también hay gente que aprecia ese trabajo y yo espero que así sea de cara a nuevas propuestas. No tengo nada que inventar, ni nada de hacer poses tampoco. Ya creo que la gente conoce mi trabajo y en función de ello trabajaré. A propósito de las elecciones que vienen, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, ha anunciado que está organizando un debate entre los candidatos de las plazas más importantes del país, la capital, la provincia de Santo Domingo y Santiago. Usted ya ha tenido la experiencia porque ha participado en debates políticos. ¿Cuáles son los beneficios que a su juicio trae un debate político en un proceso electoral? Mira, sumamente importante porque probablemente es el nuevo Congreso que va a conocer toda una nueva transformación de la estructura legal de la República Dominicana. Fíjate que República Dominicana en estos 3 años experimentó una revolución administrativa. El presidente Fernández remitió lo que fue la ley de planificación, la nueva ley de presupuesto, la nueva ley de contabilidad gubernamental, la nueva ley de contrataciones públicas, la ley que crea la Secretaría de Estado de Hacienda, la ley que crea la Secretaría de Estado de Planificación, la ley de los municipios que regula todo el sistema municipal. Es decir, que hubo una transformación total dentro del sistema administrativo del Estado. Ahora con la nueva Constitución muchas de esas leyes van a requerir una modificación y otras más que ya se habían conocido en el pasado también los requerirán. Entonces, un legislador que no tiene que dominar todos los temas, pero tiene que tener un dominio de algunos de ellos y tener a su vez, digamos, una participación y hacer los aportes del lugar. Tú no puedes llevar al Congreso personas que no estén interesadas en ese debate o que no tengan la más mínima idea o que no tengan una posición definida. Tiene que haber un debate sobre el gasto público, sobre la elaboración presupuestaria, tiene que haber un debate sobre la ejecución presupuestaria, sobre los mecanismos de control presupuestario, sobre el rol del Congreso como ente fiscalizador de la ejecución presupuestaria. Te estoy tocando solamente un tema que tiene que ver con el presupuesto, pero si tú tomas en el área de justicia, habrá un debate muy serio sobre la ley de carrera judicial, sobre las atribuciones del Consejo del Poder Judicial, sobre los escalafones y los ascensos en materia judicial, sobre cuál va a ser el rol de la Suprema Corte de Justicia en sus atribuciones jurisdiccionales versus su labor administrativa, que queda ya limitada porque sus atribuciones pasan al Consejo del Poder Judicial. ¿Qué va a pasar con el Tribunal Constitucional? La ley que tiene que ver con el procedimiento constitucional, que en gran medida va a delimitar y va a determinar si habrá conflictos o no entre la Suprema Corte de Justicia y el nuevo Tribunal Constitucional. Pero tenemos dentro del área de justicia el Ministerio Público. La Constitución da un gran paso de avance hacia la carrera del Ministerio Público. Tenemos que modificar el estatuto del Ministerio Público, tenemos que facilitar la ejecutoriedad del mandato constitucional que hemos aprobado. Pero tenemos la ley de la defensa pública, ya es constitucional. La defensa pública acaba de obtener, porque se ha vencido el plazo, la autonomía presupuestaria también. Son puntos muy importantes, el crecimiento y el apoyo a la defensa pública, que ha sido una entidad que ha jugado un rol positivo en el país, son puntos que tenemos que ir definiendo. Y así yo te puedo ir marcando pasos en materia electoral, por ejemplo. Es la primera vez que tenemos una diferenciación entre la Junta Central Electoral como administradoras de elecciones y el Tribunal Contencioso Electoral. Habrá que delimitar claramente las competencias, los procedimientos, cada una de las atribuciones de estos órganos, el funcionamiento, su presupuesto, su administración, y todo eso conlleva un reto y eso tendrá que discutirse en el Congreso. Si no hay una conciencia clara, si el que vaya es simplemente aquel que ofreció una botella de ron en una esquina o que hizo una bulla, bueno, pero ¿cuál es el aporte al país? Y yo creo que la ciudadanía tiene que tener mucha conciencia
muy claro de que tienen que ir personas con niveles de honestidad y de capacidad al Congreso que puedan llevar a cabo cualquier discusión. No tiene que ser ni profesional ni un experto, simplemente con voluntad, con conciencia, con la vocación de hacer las cosas bien. Hay muchos otros puntos más que van a requerir en esta constitución de toda una discusión, todo el tema municipal, hay una gran transformación, el tema de las regiones y el ordenamiento territorial, y ni hablar de todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales, que bueno, yo creo que la Constitución también garantiza una serie de derechos como nunca antes en la República Dominicana. Sin embargo, las otras plazas del país se quedarían fuera de este debate macro en las plazas más importantes del país. Podrían entonces crearse mini debates en las otras demarcaciones para conocer las propuestas de los distintos candidatos. Lo ideal es que todos estos debates se lleven a cabo en las diferentes provincias, y ya sea a través de ANGE o a través de participación ciudadana o de diferentes estamentos, asociaciones de comercio que hay en cada una de las provincias. Que la gente, que la comunidad sepa, a que son 6 años en el Congreso, cuál va a ser el rol que vamos a tener cada legislador en el Congreso. Vuelvo y te digo, el futuro de la nación está en la normativa legislativa que se va a conocer próximamente por el nuevo Congreso, que tocará todo lo referente a la Constitución de la República. Si nosotros no estamos lo suficientemente claros sobre el rol, por ejemplo, de la Cámara de Cuentas como órgano auditor del Estado, para, primero, prevenir los hechos de corrupción, segundo, para obligar el cumplimiento de la ley en todos los procedimientos administrativos. Por ejemplo, si se va a adjudicar una obra pública, si se va a hacer una compra gubernamental, que se haga de conformidad con la ley y no de grado a grado, para coger una comisión, para favorecer un amigo, para favorecer determinada presión política, entonces nosotros no estamos claros en el futuro de la nación. El futuro de la nación está muy ligado a que tomemos la conciencia clara y precisa de que los fondos públicos son del pueblo y son de la gente, y que para eso se creó la Cámara de Cuentas, y la Cámara de Cuentas tiene que tener muy claro que la nueva Constitución le da mucho más poderes, que la ley que crea la Cámara de Cuentas también le establece claramente funciones, y que necesariamente, si queremos que los fondos públicos se aprovechen correctamente y que haya mayor transparencia, tiene que jugar su rol. Ahora el Congreso va a tener que legislar nuevamente para modificar la ley de Cámara de Cuentas y adaptarla a la nueva Constitución, pero sobre todo otorgarle los poderes necesarios para que pueda jugar su rol como órgano auditor. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy trabajando en la ley de declaración jurada de bienes. Bueno, hasta ahora ha sido una ficción la ley de declaración jurada de bienes. No tiene ningún tipo de sanción, se miente, se habla mucha mentira en las declaraciones de ese lugar. Bueno, la Cámara de Cuentas tendrá que jugar un rol muy importante ahora, auditando y verificando cada una de las declaraciones de bienes. Y cada declaración que esté desajustada con la verdad, bueno, habría una presunción de enriquecimiento también si hay un aumento del patrimonio no justificable en aquel que ha ocupado funciones públicas. Son revoluciones administrativas que me pueden decir, bueno, no necesariamente va a resolver el problema de la Constitución, o de la corrupción, pero ayudan tanto al fortalecimiento de la aplicación y ejecutoriedad de la Constitución, pero sobre todo también a la lucha contra la corrupción. Después de la pausa, aquí en Esferas de Poder, seguimos con el senador Francisco Domínguez Brito. Amigos, continuamos conversando con el senador Francisco Domínguez Brito. Senador, usted también es presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República y jugó un rol importante en la preparación del informe para la posterior aprobación de la nueva Constitución, de la reforma constitucional. ¿Cuáles son los principales retos que tiene el país actualmente, senador, con la nueva Constitución de la República? Mira, el principal reto, como te he venido diciendo, es completar toda la legislación que va a complementar la Constitución. En materia de justicia y como Comisión de Justicia tenemos grandes retos por delante, todo lo referente a la ley de carrera judicial, a la ley del Ministerio Público, todo lo referente a la defensa pública, son puntos muy claves. Pero hay un punto que tal vez
va más allá de la discusión de la reforma judicial y desde el punto de vista técnico, que requiere también una posición política de todos nosotros, que es el tema de la investigación judicial. Yo creo que ese fue uno de los puntos más débiles de la Constitución de la República, el tema de la seguridad ciudadana y el tema de la seguridad nacional. Habrá que legislar un poco para afinar aún más y ver la posibilidad de que nosotros podamos crear estructuras más fuertes, que reduzcan la impunidad y que evite todos estos escándalos que se están conociendo hoy en día, donde en grandes casos de narcotráfico vemos el involucramiento de actores que se supone que están para perseguir el narcotráfico, donde hay un deterioro muy grande de la institucionalidad en materia de investigación y donde todavía el sistema de justicia no es lo suficientemente fuerte para poner un pare a esos hechos. Todo lo contrario, un sistema de justicia que a veces se ve afectado y vulnerado, como vimos el caso de San Cristóbal y la muerte y el descargo de una persona acusada, donde se ve vulnerado precisamente por todo ese engranaje y toda esa maquinaria. Así es que hay necesidad de que como sociedad tengamos que transformar todo ello, y no solamente será cuestión de ley, sino también una decisión mucho más profunda como sociedad. ¿Qué debe hacerse? ¿Promover alguna legislación complementaria para tratar de fortalecer? Por ejemplo, la ley de policía tiene que ser modificada. Todo lo referente a la persecución en materia de narcotráfico tiene que ser modificado. Los sistemas de sanción y de persecución tienen que ser reestructurados totalmente. El sistema de independencia en la investigación tiene que ser fortalecido, y todo lo que tiene que ver con la supervisión y la sanción ante faltas disciplinarias o delincuenciales en la investigación tienen que ser drásticamente castigados. Y para ello hay que crear nuevos mecanismos y empezar de cero. Hay que empezar de cero. Lo que tú no puedes permitir es que esto siga deteriorándose en la forma como lo ha venido haciendo. Y creo que son decisiones que tenemos que tomar. La otra, naturalmente, tiene que ver con la actitud nuestra como sociedad de asumir esos cambios. De nada vale que yo pueda, en términos normativos, tener una gran constitución como la tenemos ahora, que podamos tener una serie de legislaciones como se está trabajando, como se han aprobado recientemente, y que al final nosotros no cumplir con esas normativas. Entonces, hay el criterio del principio de la legalidad, de respeto a las normas establecidas, de respeto a las reglas de juego. Es lo único que le da supervivencia a una democracia. No hay una democracia que pueda avanzar si no hay respeto a esa normativa. Y creo que es fundamental que nosotros podamos tener también una actitud, una cabeza bien puesta de que la ley es para cumplirla. Es decir, que el Congreso tendrá que abocarse a la aprobación de una serie de leyes para tratar de fortalecer el procedimiento constitucional. El Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la estructura electoral, la estructura municipal, 5 entes tienen que trabajar muy serio en todo ello, aunque sea el Congreso que lo apruebe. 5 instituciones como las que te acabo de decir tienen que trabajar muy serio para que eso que se apruebe se cumpla. Porque de nada hablar de presupuesto participativo en los municipios, donde se supone que la comunidad debe decidir cuáles son las prioridades, cuando gran cantidad de municipios dedican el 70% a nóminas de trabajos que no existen o de ayudas en perjuicio de lo que dice la ley, que el 40% es para la inversión en obras públicas. Es decir, que tenemos que invertir no solamente un porcentaje en obras públicas, sino que ese porcentaje debe ser delimitado en asambleas, en discusiones con la comunidad. Entonces, ese es el reto que tenemos por delante, cómo esa ley que tenemos y que hemos discutido tanto realmente se convierte en la línea a seguir, en el camino que nos debe guiar. Usted hablaba ahorita acerca de la vulnerabilidad que hay en el procedimiento investigativo y que prácticamente es permeado por intereses muy ajenos a la esencia de la investigación. Y en estos días han sucedido algunas denuncias y escándalos al respecto.
¿qué debiera hacer el Ministerio Público, el Poder Judicial, para tratar de tener una especie de alianza, respetando sus competencias, en contra de la impunidad? Mira, cada quien tiene que jugar su rol. Si el Poder Judicial no juega su rol, y dentro del sistema investigativo hay gran corrupción, simplemente va a ser mucho más fácil para ellos seguir con ese proceso. Si el Ministerio Público no juega su rol, es mucho más fácil para un juez ser corrupto o para un policía ser corrupto. Y lo mismo sucede si la policía tiene corrupción o la dirección de drogas y hace un expediente mal instrumentado, es mucho más fácil para un juez ser corrupto y buscar una excusa para un Ministerio Público también. Fíjate que todos se relacionan uno con otro. Es como un lugar que si alguien tira basura, probablemente mucho más gente tirará basura. Si el lugar está limpio, probablemente nadie tirará basura. Y así se desarrollan las instituciones. En la medida de que una institución se deteriora mucho e inmediatamente cae la otra, bueno, se van las tres, se van las cuatro, se deteriora todo, la defensa, y se deteriora todo el sistema de justicia. Por eso hay que trabajar muy serio para evitar que podamos caer en una situación irreversible. Senador, la Constitución de la República establece una edad límite para que los jueces de la Suprema Corte de Justicia puedan irse voluntariamente del cargo. Y la evaluación de los demás magistrados que permanezcan y que no tengan esa edad tope como consigna la Constitución de la República. Estamos en la transitoriedad del cumplimiento de ese mandato constitucional. ¿Cuál es su opinión con relación a la política que debe imperar en la elección de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia? Mira, lo primero es mi parecer. Yo creo que hay jueces en la Suprema Corte con grandes condiciones. Y yo valoro enormemente el liderazgo del magistrado Sobero dirigiendo todo el Poder Judicial. Creo igual que la Constitución establece un mandato y tendrá que cumplirse en su momento cuando se convoque al Consejo Nacional de la Magistratura, y que podamos elegir jueces sobre todo de carrera. No significa que todos deban ser de carrera. Creo que le hace bien también que entre uno o dos jueces, tal y como dice la Constitución, desde afuera, pero básicamente tiene que ser de carrera. Tenemos que dejar también la política partidista fuera de todo esto. Creo que el presidente Fernández en su momento dio un gran ejemplo a la nación cuando en su primer mandato hizo públicamente una selección de la actual Suprema Corte de Justicia de manera transparente y procurando siempre la institucionalidad. Y ahora también lo ha hecho con la reforma constitucional. Y yo estoy muy claro de que él hará también todo el esfuerzo necesario para que sigamos fortaleciendo este Poder Judicial que inició una gran reforma en el año 97 y que tenemos que apoyar y que no debe detenerse, y que todos estos casos de escándalos que podamos ver, que sean casos aislados, porque en sentido general la mayoría de los jueces son personas con condiciones éticas, con grandes valores, y es lamentable que uno o dos echen por el suelo el trabajo de los demás, y eso no debemos permitir. Usted hablaba ahorita acerca de lo vacío que resultan las declaraciones juradas de bienes, que no se corresponde con la verdad. Recientemente, durante un encuentro que usted sostuvo en la Procuraduría General de la República con un representante del Banco Mundial, usted anunció que impulsará una iniciativa con miras a reformar la Ley 82, porque era una estafa, para utilizar un término que usted empleó durante esa actividad, y no refleja la realidad, que cualquiera puede declarar un monto sin tenerlo. ¿Hasta qué punto va esa iniciativa? Mira, a partir de la nueva legislatura que se inicia el próximo 27 de febrero, nosotros vamos a presentar el nuevo proyecto de declaración jurada de bienes y de enriquecimiento ilícito, que tiene dos elementos fundamentales. Uno, la verificación de la declaración jurada que se hace, es decir, tener plenamente conciencia de que aquello que se está diciendo ahí es cierto, que se verifique, que se investigue, que se analice y que se emita un juicio sobre la certeza o no de lo allí expresado. Segundo, las sanciones correspondientes
a los casos dentro de esa misma declaración que no se hacen en el tiempo y en la forma de vida. Ese es uno de los puntos básicos de esta nueva ley. La segunda, y es también respaldada por la nueva Constitución y yo creo que también de una relevancia enorme, es que aquel funcionario que no logre probar cómo adquirió los bienes que tiene, que experimentó como crecimiento dentro de una función pública, se presume que hay un enriquecimiento ilícito. Me explico. Si yo, como senador, declaro que tengo una casa donde vive mi familia y 3 años después, y tal vez, qué sé yo, un poco de dinero en una cuenta corriente, una tarjeta de crédito, algo normal, y luego yo digo que tengo una casa en Casa de Campo, y luego también tengo 2 penthouse aquí en Santo Domingo. Bueno, pero ¿cómo yo adquirí eso o cómo esa persona adquirió eso en solo 3 años o en 2 años? Y no hay forma de probarlo, a menos que él diga, bueno, fue una herencia y que justifique en documentos como debe de hacerse. Pero si no hay una justificación, se presume el enriquecimiento ilícito y esa persona sería condenada de 5 a 10 años simplemente por no poder probar cómo logró esa gran cantidad de bienes. Se infiere entonces que hay mucha falsía en esto de presentar una declaración que no se corresponde con la realidad que vive ese funcionario. La declaración, como tú decías y como yo dije al principio, la ley es una estafa hecha para violarla y no tiene ningún efecto sancionador y tiene que ser modificada necesariamente. Y por eso estamos trabajando en esa nueva ley a los fines de hacer mucho más sólida el cumplimiento de la ley de declaración jurada de bienes. Fíjate que esa es una de las leyes también que va a complementar la nueva Constitución de la República. El tema de la corrupción se ha constitucionalizado en este momento. El tema de la corrupción es un gran problema de la República Dominicana. Y como yo te decía, por ejemplo, en materia de contrataciones públicas tenemos que ser más transparentes. Hay una nueva ley que se ha publicado, hay una nueva Constitución que hace referencia a la transparencia también en todo ese sentido. Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Nunca se había trabajado tanto como en estos últimos 4 años y yo creo que todas estas propuestas también que han sido iniciativas del Ejecutivo han logrado una gran revolución normativa en la República Dominicana. Sin embargo, el gran reto que hay es cómo nosotros vamos a cumplir con todas esas normativas. Amigos televidentes de Esferas de Poder, en breve regresamos. Retornamos aquí con el contenido de Esferas de Poder. Senador, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología acaba de dar a conocer un estudio hecho por investigadores que arroja resultados considerados preocupantes para distintos sectores de la población. La deserción en las universidades que llega a un 50%, ya sea por situaciones económicas o personales, en las universidades públicas y privadas. ¿Qué opinión le merece esa situación? Mira, yo creo que es preocupante la cantidad de jóvenes, muchachos y muchachas que no logran entrar a la universidad de por sí y que solamente terminan el bachillerato y que creo que merecen mucha atención el acceso a la universidad. Luego el estudio que estás haciendo referencia, o sea, ¿qué está sucediendo? ¿Es por razones económicas o hay otras razones que también merecen, independientemente de ellas, que sean analizadas? ¿Es posible que la oferta académica sea muchas veces irregular? ¿Hasta qué punto incide que esa oferta académica sea irregular en el sentido de que hoy me dan una materia, pero el próximo semestre no me la ofrecen y luego yo tengo que cesar y solamente puedo coger 2 materias? Al final tengo que durar 8 años, 9 años para graduarme porque no hay una oferta, digamos, coherente y efectiva en términos académicos de cada una de las materias que estoy llegando. Yo creo que vale la pena también analizar con cada uno de los estudiantes que han hecho esa deserción a qué se debe esto. Pero tú tienes un problema todavía mucho más serio, la calidad académica también de los que están logrando terminar los estudios universitarios. Es indudable que tenemos una gran
disparidad entre universidades, y aún las universidades que tienen mejor calidad también tenemos grandes dificultades. ¿Qué será con aquellas que la calidad educativa cada día está bajando más? Entonces, todos esos ingredientes se van convirtiendo también en una especie de engaño al mismo estudiante, y a veces donde el mismo estudiante se engaña a sí mismo. Hay una serie de carreras que se están ofertando que no tienen ninguna salida y que tienen muy poco valor agregado a lo que es la formación profesional de alguien. ¿Y hasta qué punto nosotros podemos seguir vendiendo este tipo de carreras? La Universidad del Estado requiere una gran discusión a lo interno, porque por ejemplo la Universidad del Estado, y hablo del caso de Santiago por ejemplo, no hay una oferta clara de las materias. Un joven tiene que durar muchísimo tiempo para graduarse. Los estudiantes de medicina han tenido muchísimas dificultades por el laboratorio. En San Francisco de Macorís también. Entonces los recintos son dependencias totales de la universidad de aquí, del recinto central, pero no tienen ningún tipo de independencia ni facilidad para lograr dar una respuesta a las necesidades de esas provincias, y lo mismo puede estar sucediendo con otros centros regionales. Pero igual también, o sea, cómo mejoramos la calidad académica de la universidad estatal, cómo damos y ampliamos. Uno de los grandes logros del presidente Fernández es cómo ha ampliado la oferta para los estudiantes en las diferentes provincias con los centros regionales. ¿Cómo logramos que esa oferta no sea en función de los profesores que disponemos, sino en función de las necesidades? ¿Qué quiero yo decir con esto? Es decir, que las carreras que se abren son aquellas donde hay profesores, pero no necesariamente son aquellas donde hay la necesidad. Si en Higüey la necesidad es de área de hotelería, de cocina o de cosas muy específicas con relación al desarrollo turístico, entonces lo que tengo son profesores de Derecho y de Administración, entonces yo doy Derecho y Administración, pero tal vez esa no es la necesidad. Entonces son grandes discusiones que tienen que darse en el sector público, pero también en el sector privado de la educación, donde en muchos casos se experimenta la misma dificultad que la Universidad del Estado, que no ofrece claramente las materias con una secuencia y donde el estudiante tiene que durar mucho para graduarse. Eso produce desencanto, y si en adición en esos centros privados también hay que pagar, y si en adición ese joven o ese padre o madre de familia tiene dificultades económicas para trabajar y a la vez pagar la universidad, bueno, indudablemente que tendremos problemas. Es decir, que deben emplearse políticas. Tiene que haber un proceso integral, tanto en el sector público universitario como en el sector privado, de orientación y de una oferta mucho más organizada al estudiante. Yo creo que eso es fundamental. En su condición de ex procurador general de la República y con la experiencia que le ha dado el hecho de que usted sea representante del Ministerio Público, tanto en la Fiscalía del Distrito Nacional y posteriormente jefe del Ministerio Público, ¿cuál es la opinión que le merece en la situación que se está originando actualmente con la fuga de Figueroa Agosto y Zobeida Félix Morel? Mira, es un gran reto que tiene que enfrentar la policía, la dirección de drogas y el Ministerio Público. Y a mí me consta que el Ministerio Público también y las instituciones, y así lo creo que deberá hacerlo la policía y la DNCD, y creo que lo están haciendo, tienen que hacer todo el esfuerzo para identificar esa red. Pero hay algo mucho mayor, que es que ¿cuál es la red de complicidad en esas bandas organizadas? ¿Quiénes son? ¿Por qué están? Y tal vez aún mayor, ¿qué pasa con que en cada grupo organizado de narcotráfico están involucrados grandes oficiales y militares? ¿Qué pasa con Quirino? ¿Qué pasa ahora con este? ¿Qué sucede? ¿Qué nos está pasando en esta sociedad y en esos cuerpos investigativos? Tiene que darse un proceso de discusión muy serio en los organismos militares y policiales, en el Ministerio Público, en la Judicatura, en nosotros la clase política. ¿Qué está sucediendo que en cada hecho de esa naturaleza están involucrados esos cuerpos? ¿Qué sucede? ¿Es una cultura? ¿Es una actitud? ¿Qué sucede? ¿Hasta qué punto eso puede dañar la democracia? No podemos esconder la cara, no podemos hacer como el avestruz. Creo que es un problema que hay que atacarlo, que hay que considerarlo seriamente y que hay que tomar medidas drásticas a los fines de evitar que se deteriore aún más la situación. En un encuentro, un conversatorio auspiciado por la Fundación Institucionalidad y Justicia,
se debatió fuertemente el hecho de que el narcotráfico está atentando contra las democracias, es un elemento atentatorio en contra de la estabilidad de las instituciones del país. Y pusieron una serie de ejemplos. ¿Qué iniciativa entiende usted como legislador debe emprenderse para tratar de fortalecer más a los organismos con miras a que no sean permeables frente a estos flagelos? Hay que trabajar con el gran narcotráfico, con las grandes bandas, con los capos que venden la droga en los barrios y con una posición muy dura, muy de cero impunidad contra todo el que esté en ese mal. Pero también hay que trabajar con la prevención con los consumidores, con muchos que son enfermos, que es un problema de salud también, y que la solución no es necesariamente concentrarnos en la persecución contra ellos. Tiene que haber una persecución, pero tiene que haber un acompañamiento psicológico, tiene que haber un acompañamiento educativo, tiene que haber una jornada de prevención en cada una de las comunidades para evitar que nuevos jóvenes se involucren nuevamente en el consumo de drogas. Es decir, que tenemos que llevar esas dos estrategias paralelas, ser muy duro contra el narcotráfico, pero también llevar a cabo jornadas de prevención y de evitar que nuestros jóvenes y adolescentes entren en lo que es el consumo de narcotráfico. Actualmente hay una oferta que está siendo anunciada por los medios de comunicación de 10 millones de pesos para la captura de Figueroa Agosto y Zobeida Félix Morel. Es una iniciativa que es nueva aquí, por lo menos en aplicación a las normativas investigativas de aquí actualmente. ¿Cuál es su punto de vista acerca de esta estrategia con miras a tratar la captura de un fugitivo? Mira, yo creo que es interesante, sin embargo, lo más importante es que los órganos de persecución verdaderamente se concentren en diseñar una estrategia que nos permita entender qué es lo que está pasando. Vuelvo y te digo, ¿cuáles eran los sectores que están ahí? Porque Figueroa Agosto puede ser un ente, pero tal vez puede ser un empleado de grandes carteles de México o de Colombia y se va y viene otro. Y tal vez lo importante no es una persona, lo importante es ir más allá, quiénes son los que forman parte de toda estructura criminal. Entonces, no es solamente apresar a una o dos personas, es simplemente apresar a todo el que esté involucrado en todo esto, pero es mucho más allá. Es concentrarnos en determinar qué está sucediendo en esos órganos de persecución, que hay tanta vulnerabilidad, que hay tanta complicidad. Y vuelvo y te reitero y te lo he repetido y no me canso de repetirlo, es muy serio el problema y tenemos que trabajarlo y que enfrentarlo, porque si sucede en el barrio que hago el peaje con aquel que vende las drogas en las esquinas, y lo mismo sucede al más alto nivel, cuando un coronel o un general pudiera ser lugarteniente de uno de los grandes capos de narcotráfico, caramba, yo creo que tenemos que atender los dos casos, abajo, arriba, porque se deteriora totalmente la institución y la República Dominicana pudiera vivir momentos muy desagradables. Lo que está viviendo México es bastante desagradable, lo que vivió Colombia es bastante desagradable. Yo creo que no tenemos las características de tamaño, territoriales, etcétera, ni geográficas para llegar a los niveles de Colombia y de México, pero bueno, un poquito que nos acerquemos ya de por sí es peligroso. No creo que estemos en esa situación tampoco, no soy de los que digo que las cosas están mucho peor, sino que hay una constancia que se verificó en el caso Quirino, que se verificó en casos anteriores, que siguió en el caso de Paya y que siguió en el caso de Figueroa Agosto, y que si no hacemos nada va a seguir en 5 años, en 10 años, en 15 años y que pudiera entonces agravarse y llegar a una situación irreversible. Ahora es que se puede trabajar. Yo sé que se han hecho grandes esfuerzos, yo sé que se está luchando, pero todavía no es suficiente lo que estamos haciendo y tenemos que hacer aún mucho más. Senador, vamos a permitirle aquí en Esferas de Poder que usted haga una exposición final, porque estamos sobre el tiempo para los amigos televidentes. Bueno, de nuevo gracias a ti por la oportunidad que me das. Y yo quiero reiterar que el país requiere de muchos cambios que no son necesariamente ni deben provenir de una esfera gubernamental y que tienen que ver con nosotros mismos como sociedad, como comunidad, de no tener miedo, ni siquiera al miedo, de
de uno tratar de lanzarse a que las cosas caminen mejor. Si cada quien pone su granito de arena, nosotros podemos avanzar más en la organización del municipio, en la participación, en las iniciativas legislativas, en la demanda de mayor transparencia en todo aquel que administra fondos públicos, en un mayor respeto a la democracia, en un mayor respeto a las libertades individuales, a que yo pueda ejercer mis derechos como consumidor, por ejemplo, a raíz de toda esta discusión que hay con el gas, que yo pueda ejercer mis derechos como ciudadano ante el ruido de alguien que molesta a mi abuela, a mi madre con una edad lo suficiente como para que no sea molestada porque sufre de la presión o porque tiene una serie de problemas de salud. En fin, que como ciudadanía nosotros podamos crecer, que haya una mayor civilidad, para usar un término, que yo creo que lo merecemos como dominicanos y dominicanas. Así es que mi exhortación siempre va en esa línea. Esto es responsabilidad de todos y de todas, y lo que vamos a hacer como nación y como sociedad no será fruto del trabajo de una sola persona, ese es el fruto del trabajo de todos nosotros. Senador, muchas gracias por el honor de acompañarnos aquí en Esferas de Poder. Nos sentimos muy contentos con tenerle, porque usted es una persona con una trayectoria que dignifica a la clase política del país, y sobre todo explicándoles a los amigos televidentes sobre las distintas tareas que le ha tocado frente a la política y al reto que de ahora en adelante va a tener cuando salga del Congreso. Así es que gracias por acompañarnos una vez más aquí en Esferas de Poder, donde las puertas siempre estarán abiertas. Gracias a ti. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos aquí en Esferas de Poder. Federico Méndez se despide de ustedes y será hasta la próxima.